Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, un abrazo muy especial a Deyanid, Edilza, Luis, Juan Ricardo, espero se encuentre muy bien. Hoy les voy a hablar del tema de las dictaduras militares. Empecemos por la definición. La dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en el cual en mayor o menor grado hay control absoluto sobre los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. El método que utilizan las dictaduras es espionaje, persecución, tortura y desaparición. Vemos ahí claramente una violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los orígenes? En estos orígenes vemos la influencia de los Estados Unidos a nivel de la política internacional de todos los países. En la época, poco después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos forma la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas es una forma de que los ejércitos de los países, principalmente los latinoamericanos, le guardan fidelidad a los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Eso se justifica porque para ellos hay una amenaza del comunismo. El comunismo es muy mal visto. Entonces, tienen que ganarse esa lealtad de parte de los países. También dentro de la política americana está el macartismo. Macartismo es una política inquisidora creada por el senador republicano Joseph McCarthy para acusar y encarcelar a los ciudadanos estadounidenses o extranjeros en el país que fueran simpatizantes con la causa comunista. De esta manera fue que persiguieron a políticos, sindicalistas, militares, funcionarios gubernamentales y artistas. En Colombia, el caso del gobierno del general Rojas Pinilla es considerado una dictadura militar. Él sube al gobierno en 1953 debido a la violencia que había en Colombia, violencia bipartidista entre los partidos liberal y conservador. Ante esa situación él toma el poder, logra menguar un poco, disminuir un poco la violencia y hace amnistía para los guerrilleros. Se calcula un número de 15.000 guerrilleros provenientes de los llanos orientales, provenientes del Sumapaz, provenientes del sur del Tolima principalmente. Al poco tiempo los líderes guerrilleros principales fueron asesinados, algo muy similar a lo que está pasando hoy en día con los disidentes de las FARC. Bueno, ¿por qué cae Rojas Pinilla? Rojas Pinilla cae por el despilfarro, burocracia, corrupción, enriquecimiento injustificado y por tres acontecimientos bastante graves que generaron oposición en la opinión pública. La masacre de los estudiantes en 1954 en la carrera séptima con Avenida Jiménez, ese fue uno. El otro, cerró los periódicos El Tiempo, La República y El Espectador. Y la masacre ocurrió en la Plaza de Toros en 1956. Después sigue el Frente Nacional y el primer presidente del Frente Nacional fue Carlos Lleras Restrepo. Bueno, resulta que en 1959 es el triunfo de la Revolución Cubana. Al mando estaba el Raúl Castro, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Lo que pasa es que la Revolución Cubana generó un sentimiento de rebeldía en los jóvenes en Latinoamérica. Fueron el modelo a seguir, pues, para generar oposición en contra de los gobiernos que cometían una serie de actos desfachatados. O sea, había desigualdad social, habían problemas económicos, políticos, sociales, desigualdad. Bueno, otro paréntesis, eso no ha cambiado mucho. Entonces Estados Unidos nuevamente se vuelve a preocupar ante el peligro que el comunismo se extendiera por toda América. ¿Qué pasa en esos años 60 después de la Revolución Cubana? Estados Unidos tenía una guerra contra el comunismo en Asia, en Vietnam. Vietnam del Norte estaba bajo el mando de Ho Chi Minh y estaba peleando contra Vietnam del Sur. Hacia el año de 1972, bajo el gobierno del presidente Nixon, triunfa Ho Chi Minh y los Estados Unidos tienen que salir de Vietnam. ¿Cuáles fueron los resultados de esa mala empresa? Hubo 56.000 militares muertos, 300.000 soldados heridos, 150.000 millones de dólares invertidos, 3.700 aviones caza destruidos,
5.000 helicópteros destruidos y 7.6 millones de toneladas en bombas. Eso es una locura total. Después Estados Unidos, en coordinación con la CIA y con los dictadores que teníamos aquí en el continente americano, hace la Operación Cóndor y el Plan Phoenix. Simplemente es para hacer el exterminio de todos los opositores, sospechosos y militantes de izquierda, estudiantes, sindicalistas, artistas, políticos, en fin, jóvenes, amas de casa, niños, abuelos, todos los que sobre los que hubiera sospecha de ser de izquierda, era lo que hacían: torturado, desaparecido y muerto. Bueno, las dictaduras militares surgen porque se ven ciertas ideologías como peligrosas. Entonces la idea es mantener el gobierno que está o generar un nuevo gobierno de turno. Dictaduras, voy a hablar de la dictadura argentina. La dictadura argentina se dio entre 1976 y 1983. Dictador fue el general Jorge Videla. ¿Qué ocurrió con esa dictadura? 24 de marzo del 76 fue derrocado por golpe de estado la presidenta María Estela Martínez de Perón. El proceso, iniciado por la Junta Militar en cabeza de Videla, se llamó Reorganización Nacional. Nuevamente volvemos al tema de los crímenes. Hubo crímenes de lesa humanidad y robos de bebés, lanzamiento de personas desde los aviones al mar. Y en ese entonces, en el año 78, estaban en el Mundial de Argentina. Este general fue juzgado y condenado por sus crímenes. Uruguay, la dictadura se dio entre 1973 y 1984. El dictador se llamaba Juan María Bodaverio. Él fue elegido presidente en 1971. En 1973 encabezó el golpe de estado y fue un autogolpe porque él era el presidente. Esa dictadura duró 12 años, cerró el parlamento, torturó y mató a miles de uruguayos. Este gobierno fue de civiles, pero lo eligieron los militares. ¿Cómo terminó? Él murió en 2011 y desde 2006 está en arresto domiciliario. Chile fue de 1973 a 1990. El dictador fue Augusto Pinochet. Él derrocó a Salvador Allende en septiembre de 1973 con la toma a sangre y fuego de el Palacio de la Moneda. El pretexto fue impedir una dictadura marxista, la definió de esa manera. Poco antes de morir, Allende dijo lo siguiente: sigan ustedes sabiendo que, mucho más tarde que temprano, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Hubo encarcelamiento, tortura, secuestro y asesinato de miles de personas. Se calcula un estimado de 60.000 muertos y 200.000 exiliados. Pinochet murió en 2006 y no respondió nunca por los crímenes de la justicia. Bolivia. Fue el 1971 a 1978. El dictador fue Hugo Banzer. Él derrocó a Juan José Torres en 1971. Como comandante en jefe del ejército, su primer gobierno duró 7 años. ¿Y qué pasó? Prohibió la existencia de partidos y sindicatos, clausuró universidades. En 1979 fue enjuiciado por la violación de las garantías constitucionales. Bueno, ahí tuvimos el caso de las 4 dictaduras. Yo les voy a enviar este material a ustedes en archivo PDF junto con un taller en el cual les voy a explicar la actividad que tienen que desarrollar. La idea es que todo lo vamos a manejar a través de WhatsApp y, no siendo más, espero volverlos a ver pronto y les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video. Un gran abrazo, hasta luego.